Debajo de esta imagen hay una pirámide de 21 metros de altura. Nadie la vio. No porque estuviera escondida en una cueva, ni enterrada bajo toneladas de tierra. Estaba exactamente aquí, a la vista de todos, durante 600 años, cubierta por la misma vegetación que todos, incluidos los arqueólogos, asumían que había estado vacía desde siempre. Generaciones de personas caminaron cerca de esta zona, sobrevolaron la región en avión, incluso estudiaron el área académicamente, sin sospechar lo que había exactamente debajo de sus pies. Un láser cambió eso en cuestión de minutos de vuelo. Y lo que reveló no es una pirámide aislada. Es una red urbana entera, con calzadas, canales y ciudades conectadas entre sí, del tamaño de una provincia, la evidencia más contundente jamás encontrada de que Bolivia tuvo, hace 1000 años, algo que ningún libro de historia te enseñó a esperar de la selva amazónica. Este video cuenta cómo se hizo ese descubrimiento, qué tan grande es realmente, y por qué obliga a repensar una pregunta que parecía ya resuelta, que es, exactamente, una ciudad, y por qué buscar la respuesta equivocada mantuvo esta civilización invisible durante 600 años. Y antes de entrar en los detalles técnicos, vale la pena sentar una expectativa clara, no vas a escuchar aquí ninguna cifra inventada ni ninguna dramatización sin respaldo. Todo lo que sigue viene directamente de un artículo científico publicado y revisado por pares, no de especulación de redes sociales sobre ciudades perdidas. Entre aproximadamente el año 500 y el año 1400 después de Cristo, una región del suroeste de la Amazonía boliviana conocida como Llanos de Mojos, un mosaico de sabana y bosque, no selva densa cerrada, fue el hogar de un pueblo hoy llamado la cultura Casarabe. Ocuparon un territorio de más de 4.400 kilómetros cuadrados, una extensión comparable a la de un país pequeño. Para poner la escala en contexto, 4.400 kilómetros cuadrados no es una zona pequeña y localizada, es un territorio que tomaría varios días completos recorrer de punta a punta. Estamos hablando de un pueblo que organizó vida social, agricultura y arquitectura monumental a lo largo de un territorio de ese tamaño, durante casi 1000 años consecutivos. Durante generaciones de investigación arqueológica convencional, esa región simplemente no llamaba la atención de la misma manera que las ruinas de piedra visibles de otras culturas americanas. No había columnas asomando entre los árboles, ni muros de piedra resistiendo el paso del tiempo a la vista. Lo que había ahí estaba hecho de tierra, cubierto de vegetación, e invisible para cualquier persona caminando por encima, incluidos arqueólogos con décadas de experiencia en la región. Compara eso con la forma en que solemos imaginar una civilización antigua importante, templos de piedra tallada, columnas monumentales, ruinas que se anuncian a sí mismas incluso en ruinas. La cultura Casarabe no dejó nada de eso a la vista. Construyó con tierra, en un paisaje que la vegetación reclama de vuelta en cuestión de décadas, lo que significa que, sin la tecnología correcta, esta civilización entera podría haber permanecido invisible para siempre. No por falta de importancia, sino por el material con el que decidió construir. Esa elección de material no fue un descuido ni una limitación tecnológica de un pueblo menos avanzado, fue una respuesta lógica a los recursos disponibles en una sabana sin canteras de piedra cercanas. La ausencia de piedra no significa ausencia de ingeniería. Solo significa que la ingeniería tomó una forma distinta, una que resultó mucho más difícil de detectar siglos después. Es la misma lección, contada de otra manera, que ya empieza a aparecer un patrón en esta parte del mundo, la escala de una civilización antigua no siempre se mide en piedra visible. Eso es exactamente lo que la tecnología que vas a conocer en este video estaba a punto de cambiar para siempre. Antes del LIDAR, la arqueología en regiones de selva o sabana densa dependía casi por completo de dos métodos: caminar el terreno palmo a palmo buscando anomalías visibles, o excavar en puntos específicos elegidos casi al azar, con la esperanza de toparse con algo relevante. Ambos métodos funcionan, pero son lentos, costosos, y dependen enormemente de la suerte de elegir el lugar correcto para mirar. La herramienta que hizo posible este descubrimiento se llama LIDAR, una tecnología de escaneo láser aéreo que dispara millones de pulsos de luz desde un avión o dron, y mide el tiempo que tarda cada pulso en rebotar de vuelta. Algunos de esos pulsos rebotan en las hojas más altas del dosel forestal.
Pero una fracción de ellos logra colarse entre las ramas y el follaje hasta llegar al suelo real, debajo de toda esa vegetación. Cuantos más pulsos se disparan por metro cuadrado, mayor la probabilidad estadística de que al menos algunos logren atravesar cada hueco diminuto entre hojas y ramas. Con suficientes pulsos, suficientes ángulos y suficiente procesamiento computacional después, es posible reconstruir digitalmente el terreno exacto que está debajo del bosque, como si la vegetación, por un instante, se volviera transparente. Lo que antes requería años de trabajo de campo, machete en mano, abriendo trocha metro por metro a través de vegetación densa, ahora puede completarse en unas pocas horas de vuelo sobre la misma área. No es una exageración retórica, es, literalmente, la diferencia entre mapear unas pocas hectáreas por temporada de excavación y mapear cientos de kilómetros cuadrados en una sola campaña de vuelo. Un equipo liderado por el arqueólogo alemán Eiko Prümers, del Instituto Arqueológico Alemán, usó exactamente esta tecnología para sobrevolar la región de Llanos de Mojos. Lo que esperaban encontrar, basándose en décadas de trabajo previo en la zona, ya sugería la presencia de asentamientos antiguos. Excavaciones terrestres anteriores habían documentado cerámica y montículos aislados, suficientes para sospechar que había más por descubrir, pero no suficientes para imaginar la escala real. Lo que efectivamente encontraron superó por completo esa expectativa. El levantamiento identificó 26 sitios arqueológicos en total. 11 de ellos eran completamente desconocidos hasta ese momento, no aparecían en ningún registro, ningún mapa, ninguna publicación científica anterior. Habían estado ahí todo este tiempo, invisibles, esperando la tecnología correcta para revelarse. 11 sitios nuevos en un solo levantamiento no es un ajuste menor al mapa arqueológico de la región, es, prácticamente, duplicar de un solo golpe lo que se sabía sobre la extensión de esta civilización. Y esto, vale insistir, fue solo el área específica que decidieron sobrevolar en esa campaña, no la totalidad del territorio que la cultura casarábe pudo haber ocupado. Los datos del escaneo no llegan como una imagen lista para interpretar, llegan como millones de puntos individuales, cada uno con una coordenada exacta de altura. Convertir esa nube de puntos en algo que un ser humano pueda mirar y reconocer como una pirámide o una plataforma requiere procesamiento computacional adicional, filtrando la vegetación punto por punto hasta que solo queda el terreno real. Es un trabajo minucioso, que puede tomar meses después de solo unas horas de vuelo. De los 26 sitios, 12 destacan por una diferencia de escala dramática frente a todos los demás: Kotoka, con 315 hectáreas de extensión, y Landívar, con 147 hectáreas. Para ponerlo en perspectiva, 315 hectáreas es un área más grande que muchos centros urbanos modernos de tamaño mediano, y estamos hablando de un asentamiento con más de 1000 años de antigüedad, construido enteramente con herramientas y organización social, sin maquinaria pesada de ningún tipo. Dentro de estos sitios mayores, el escaneo reveló arquitectura cívico-ceremonial elaborada, plataformas escalonadas, con estructuras en forma de U construidas encima, montículos rectangulares en forma de plataforma, y, la pieza que más llama la atención, pirámides cónicas que alcanzan los 21 metros de altura. Cada uno de estos elementos aparece repetido, con variaciones, en los distintos sitios del sistema, un vocabulario arquitectónico compartido, reconocible de un asentamiento a otro, señal de una tradición cultural coherente, no de construcciones aisladas sin relación entre sí. 21 metros no es un montículo de tierra cualquiera. Es una estructura monumental deliberada, que requirió planificación, mano de obra organizada durante generaciones, y un propósito claramente ceremonial o político, el tipo de construcción que, en cualquier otra parte del mundo, automáticamente asociamos con el concepto de civilización antigua avanzada. Aquí, estaba escondida bajo vegetación de sabana, sin que nadie supiera que estaba ahí. Imagina un edificio de 7 pisos, construido enteramente a mano, capa sobre capa de tierra compactada durante generaciones, y luego imagina ese mismo edificio cubierto de pasto y arbustos durante 600 años, tan bien camuflado que ni siquiera se registraba como una anomalía en el paisaje. Desde el suelo, probablemente se veía como una simple colina, nada que invitara a nadie a preguntarse qué había debajo. Y estas estructuras monumentales no estaban aisladas en medio de la nada.
Estaban conectadas a otros sitios, a otras comunidades, a una red mucho más grande de lo que cualquier sitio individual podría sugerir por sí solo. Es esa conexión, más que cualquier pirámide individual, la que convierte este hallazgo en algo fundamentalmente distinto a simplemente encontrar otro montículo interesante en la selva. Los sitios más grandes, como Kotoka, funcionan como nodos centrales, conectados a sitios de menor jerarquía mediante calzadas rectas y elevadas que se extienden por varios kilómetros. Desde el centro de Kotoka, esta red de calzadas se extiende en un área de 500 kilómetros cuadrados, una escala de infraestructura de transporte que ningún modelo previo de asentamiento amazónico había documentado. Calzadas rectas, no caminos sinuosos que siguen el terreno natural, implican algo específico, planificación deliberada, decidida desde un punto central, no un sendero que fue apareciendo poco a poco por el uso repetido. Complementando este sistema hay una infraestructura masiva de manejo de agua, canales y reservorios, distribuidos por todo el paisaje, además de zonas elevadas artificialmente conocidas como islas de bosque, parches de tierra alta rodeados de sabana inundable, construidos o modificados deliberadamente para permitir asentamiento humano permanente en un terreno que de otra forma se inundaría estacionalmente. Cada uno de estos elementos, por separado, ya sería una pieza de ingeniería hidráulica notable. Juntos, forman un sistema completo diseñado para domesticar un paisaje que alterna, cada año, entre sequía e inundación extrema. Ponle nombre a todo esto junto: pirámides, plataformas, calzadas, canales, reservorios, jerarquía de asentamientos en 4 niveles, y no se parece a ningún modelo de ciudad que la mayoría de nosotros aprendió en la escuela. No hay un centro denso rodeado de periferia vacía. Hay, en cambio, una población distribuida a lo largo de un paisaje completamente reorganizado por ingeniería humana. 4 niveles de jerarquía significa que no era una red plana de aldeas iguales entre sí, había un orden, una estructura de poder o de organización social capaz de coordinar proyectos de infraestructura a una escala que abarcaba, literalmente, cientos de kilómetros cuadrados. Los propios investigadores le dieron un nombre a este patrón, porque no encajaba en ninguna categoría existente: urbanismo tropical de baja densidad, un modelo de organización urbana que, según sus propias palabras publicadas en la revista Nature, nunca antes había sido descrito en la Amazonía. Aquí está la parte que de verdad importa, más allá de cada número individual: urbanismo de baja densidad no es solo una etiqueta académica curiosa. Es una propuesta que desafía directamente la pregunta más básica que solemos hacernos sobre civilizaciones antiguas: ¿qué es, exactamente, una ciudad? Es el tipo de pregunta que parece obvia hasta que un descubrimiento como este te obliga a admitir que nunca la habías examinado de verdad. Durante generaciones, la definición implícita de ciudad, la que la mayoría de nosotros trae en la cabeza sin siquiera cuestionarla, es la de un núcleo denso y compacto, calles apretadas, edificios pegados unos a otros, una frontera clara entre adentro de la ciudad y afuera en el campo. Bajo esa definición, buscar ciudades en la Amazonía siempre pareció una búsqueda destinada al fracaso. La selva simplemente no ofrece el tipo de terreno despejado donde ese modelo de ciudad compacta suele aparecer. Generaciones de arqueólogos sobrevolaron, caminaron y excavaron esta misma región buscando exactamente el tipo de estructura equivocado, no por falta de rigor, sino porque el propio vocabulario que usamos para describir civilización avanzada ya venía cargado de una imagen específica, heredada de otras partes del mundo. Lo que el equipo de Prumers documentó en Llanos de Mojos rompe esa definición desde la raíz. Aquí, la ciudad no está concentrada en un punto. Está distribuida a lo largo de kilómetros de calzadas, canales e islas de bosque artificiales, una densidad poblacional real, organizada y jerárquica, pero repartida sobre el paisaje en vez de apilada en un núcleo. Buscar el modelo equivocado de ciudad, durante décadas, fue exactamente lo que mantuvo esta civilización invisible para la arqueología convencional, no porque los investigadores no fueran lo suficientemente buenos, sino porque estaban aplicando, sin darse cuenta, una plantilla mental que simplemente no encajaba con lo que tenían frente a ellos. Hace falta, primero, dejar de buscar la respuesta que ya crees conocer para empezar a ver la que realmente está ahí. Ese,
quizás, es el obstáculo más difícil de superar en cualquier campo de investigación, no la falta de datos, sino la certeza equivocada de ya saber qué forma deberían tener esos datos. Vale la pena recordar esa lección más allá de la arqueología, cuanto de lo que asumimos como ausente en cualquier campo es, en realidad, simplemente algo que todavía no supimos cómo reconocer. No es un defecto en el diseño de esta sociedad. Es una solución de ingeniería distinta, adaptada específicamente a un terreno de sabana estacionalmente inundable, tan válida, tan compleja y tan deliberada como cualquier ciudad compacta de piedra en cualquier otra parte del mundo antiguo. Simplemente no se parece a lo que estábamos entrenados para reconocer como ciudad. Y esa es, quizás, la lección más incómoda de todo este descubrimiento: la ausencia de evidencia familiar no es lo mismo que la ausencia de civilización. A veces solo significa que la civilización eligió una forma que todavía no sabíamos cómo buscar. El hallazgo fue publicado formalmente en la revista científica Nature en mayo de 2022, y es considerado una de las evidencias más sólidas jamás producidas sobre la escala real de la transformación humana del paisaje amazónico antes de la llegada europea. No es una hipótesis especulativa ni una reconstrucción artística, es un artículo científico revisado por pares, con datos de escaneo láser verificables, sitio por sitio. Publicar en Nature, una de las revistas científicas más rigurosas y exigentes del mundo, significa que el hallazgo pasó por el escrutinio de otros expertos antes de llegar a cualquier titular de prensa. No es una afirmación hecha a la ligera. Otros arqueólogos, especialistas en el mismo campo, revisaron los datos, cuestionaron la metodología, y solo después de superar ese proceso el artículo llegó a publicarse. Ese filtro de revisión por pares es, precisamente, lo que separa un hallazgo científico verificable de una afirmación llamativa sin sustento, la diferencia entre un titular que dura una semana y un dato que cambia permanentemente un campo entero de estudio. Vale ser honesto sobre lo que todavía no sabemos. Estimaciones populares sobre cuántas personas exactamente vivieron en este sistema circulan en la prensa de divulgación, pero el propio artículo científico no fija un número único y preciso de población total. Ese tipo de cifra exacta todavía no existe con el rigor que merecería. Lo que sí es un hecho documentado, medido y publicado es la escala física: 26 sitios, pirámides de 21 metros, calzadas que se extienden por 500 kilómetros cuadrados. Ese tipo de honestidad sobre los límites del propio conocimiento, en lugar de rellenar cada vacío con la cifra más impactante disponible, es exactamente lo que distingue una investigación científica seria de una historia sensacionalista, y es también la misma disciplina que este canal intenta aplicar cada vez que cuenta una historia como esta. Si viste el video anterior de este canal sobre cómo el LIDAR reveló miles de estructuras escondidas en otra región de la Amazonía, esta historia probablemente ya te suena familiar en su estructura, y no es coincidencia. Es el mismo patrón, repitiéndose en un lugar completamente distinto, con un equipo de investigación distinto, con arquitectura distinta, tecnología moderna revelando que la selva que el mundo entero asumió como vacía durante 500 años, en realidad, nunca lo estuvo. Dos países distintos, dos culturas distintas, dos equipos de investigación que probablemente ni se conocían entre sí, y aún así, la misma tecnología, aplicada de forma independiente, sigue encontrando la misma sorpresa. Eso no es casualidad estadística. Es un patrón que se repite porque la premisa original, la Amazonía como espacio vacío, estaba equivocada desde el principio, no solo en un lugar específico. Cada nuevo país, cada nueva región escaneada, añade otro punto de datos a una conclusión que ya empieza a parecer inevitable. Y a medida que el costo de esta tecnología sigue bajando, cada vez más equipos de investigación en más países van a tener acceso a ella, lo que probablemente significa que la próxima sorpresa de este tipo está más cerca de lo que cualquiera se imagina hoy. Cada vez que este patrón se repite, en Bolivia, en Brasil, en Perú, en cualquier rincón de la cuenca amazónica donde alguien finalmente decide sobrevolar con un láser, la misma pregunta incómoda vuelve a aparecer: ¿cuántas otras ciudades de baja densidad, con sus propias pirámides de 21 metros, siguen esperando exactamente debajo del dosel forestal que ves ahora mismo en cualquier foto satelital de la Amazonía? La respuesta honesta es que nadie lo sabe todavía, y esa incertidumbre es, quizás, la razón más concreta para seguir mirando.
Este canal va a seguir contando cada una de esas historias a medida que la tecnología las va sacando a la luz, una por una, porque cada nuevo hallazgo no es solo un dato arqueológico aislado. Es una pieza más de un mapa mucho más grande que apenas estamos empezando a completar. Y si la tendencia de los últimos años sirve de indicio de algo, ese mapa todavía tiene mucho espacio en blanco por rellenar.